religioso, y que eso pues lo llevó a que tuviera enemistad con los reyes o monarcas de su época. Pues como les decía, nació el 2 de febrero de 1478 en Inglaterra y murió el 6 de junio de 1535. Fue ejecutado por el rey de esa época por pues, sus ideales y su posición en esa época. Bueno, pues él dice que cuando hace referencia a la oración del abogado, pues invoca a Dios, ¿no? Y creo que para los que creemos de una u otra manera en un ser superior, independientemente de la religión que profesemos, pues siempre es importante pues invocar a Dios en todas las cosas. Y él pues lo hizo, digamos, no solo en esta oración, sino siempre en todas las actividades de su vida, pues él invocaba a Dios. Y realmente nosotros como ustedes como estudiantes y futuros profesionales del derecho, pues también es importante pues que si tienen creencias religiosas, pues como les decía, independientemente de la secta o religión a la que ustedes pertenezcan o profesen, pues siempre no olvidemos que la sabiduría y el conocimiento viene de lo alto. Y en ese sentido, pues él pues hace esta oración y prácticamente, si ustedes analizan rápidamente el contenido de la oración, pues él enfoca diferentes aspectos que el abogado debe tomar en consideración. Y pues son aspectos que en la práctica y en realidad se pueden realizar. Por ejemplo, si algún día, pues bueno, por supuesto, cuando ustedes sean abogados y ya estén en una audiencia, estén en un debate o en cualquier diligencia judicial, pues van a tener que ser hábiles en el argumento. Y recuerden ustedes que el abogado debe tener buena argumentación, debe tener buenos conocimientos técnicos, jurídicos, para poder convencer al juez, al tribunal. Y también debe ser analítico, ¿ya? Y como dice él, preciso en el análisis. Y por supuesto, cuando el abogado tiene en sus manos, y sobre todo en derecho penal y procesal penal, cuando el abogado penalista tiene en sus manos un proceso, pues tiene que analizarlo con detenimiento, con profundidad, porque pensemos que está en juego la vida, la libertad, el patrimonio de la persona, en este caso del sindicado o también de la víctima. Y también uno debe ser estricto en el estudio y es decir, asumir el estudio con responsabilidad, con disciplina, sobre todo pues cuando comenzamos un semestre, para que cuando corresponda hacer las evaluaciones, pues estemos bien preparados y obtengamos una ponderación adecuada a los conocimientos adquiridos y a la responsabilidad con que hemos asumido el estudio. Y así sucesivamente, pues él hace un análisis de lo que el abogado debe tomar en consideración y pues también él habla sobre la honestidad con los adversarios, porque en la vida práctica y en la realidad muchas veces se ataca en forma personal al abogado, en este caso adversario. En este caso puede ser que el fiscal en una audiencia, en un debate, aluda a aspectos personales de la contraparte, en este caso abogado defensor, o a la inversa, que el abogado defensor ofenda al fiscal, ofenda al juez, ofenda a la víctima, al imputado, etcétera, que son situaciones que no deben ocurrir, sino que hay que litigar profesional y éticamente. Es decir, sin ofender, sin agraviar la dignidad de la contraparte. Y si bien es cierto, estamos desempeñando funciones distintas, no implica de que se le falte respeto ni al juez ni a los abogados de la otra parte. Y por supuesto, pues hay que, como dice él, la finalidad muchas veces es que se haga justicia, ¿no? Y pues al buscar la justicia, como dice él, uno no caiga en esa situación de perder su alma por ganar un caso. Y que quería pues compartir con ustedes este pensamiento o esta oración previo a iniciar el tema que corresponde el día de hoy.
Como ya estamos 10 minutos pasados de las 17:30, pues vamos entonces a iniciar el tema. El tema de hoy es el proceso penal. Definitivamente todos tenemos una idea de lo que es el proceso penal y sobre todo el estudiante de derecho a este nivel ha escuchado pues esta concepción o ha tenido idea de qué es un proceso penal. De manera que si yo le pregunto a Mariana Renata Massa, ¿qué piensa usted o qué diría usted en relación a lo que es un proceso penal? Para mí el proceso penal es la forma en que se aplican las leyes para determinar culpabilidades o inocencias respecto a la actitud o actividad fuera de la ley o conforme a la ley. Ajá, muy bien, muy bien. Usted ha aportado elementos importantes en relación a lo que es un proceso penal. La compañera dice que es un proceso en donde puede determinarse la responsabilidad y participación penal del imputado o su inocencia. Y en efecto, pues esa es es una de las finalidades del proceso penal. Betsy Veralí Mendoza, ¿qué agregaría usted a lo que la compañera manifestó? ¿Sí me está escuchando, Betsy? Lester Maldonado, ¿qué opina usted? Como proceso penal, licenciado, buenas tardes. Buenas Creo que tardes. es el objeto de la averiguación de un hecho señalado o una falta y de las circunstancias en el que pudo ser cometido esta falta, ¿verdad? O delito. Ya. Muy bien. También un aspecto importante que manifiesta Lester es que se procede a la investigación de un hecho, digamos, tipificado como delito o falta. Bien, y si me pusiese yo a interrogar a todos los que ya están conectados, pues indudablemente cada uno expondría su criterio, su opinión en relación al tema. Sin embargo, pues lo más importante acá es que partamos de ideas fundamentales con relación a lo que es el proceso penal. En la presentación invocamos dos definiciones y siempre lo digo, no son las únicas, por supuesto. Dentro de la doctrina, dentro de las enciclopedias jurídicas que ustedes pudieran consultar, van a encontrar una gama de definiciones. Existen tantas definiciones como tratadistas o autores se refieren a esta materia. Y en el primer caso, en la primera definición, le vamos a pedir apoyo a Decia Elisa Locón, si nos puede apoyar dándole lectura a la primera definición. Buenas tardes, licenciado. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias. El proceso penal es el conjunto de etapas y actos jurídico-procesales vinculados entre sí que tienen por objeto regular el procesamiento penal de una persona, a quien se le atribuye la comisión de un delito o falta. Muchas gracias. Si queremos desentrañar cada uno de las frases u oraciones que integran esta definición, pues primero se dice que es el conjunto de etapas y actos jurídico-procesales vinculados entre sí. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso penal, digamos, se desarrolla en una serie de incidencias, ¿ya? Por eso se dice que es un conjunto de etapas, porque el proceso penal, como vamos a ver más adelante, está estructurado de diferentes fases, de diferentes etapas. Estamos hablando de la etapa de investigación o preparatoria, la etapa intermedia, la etapa del juicio, la etapa de impugnación, en la etapa de ejecución, etcétera, etcétera, que vamos a ver al final de este tema, solo para mencionar, porque esas fases las vamos a abordar en su momento con más profundidad. Entonces, cuando se dice que el proceso penal es un conjunto de etapas y actos jurídico-procesales vinculados entre sí,
son actos jurídicos procesales, primero, porque, digamos, son actos que están enmarcados en la ley, que son actos que están plasmados en la ley, es decir, en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, etcétera, etcétera. Y que, pues, por supuesto, esos actos son jurídico-procesales, primero porque son jurídicos, porque revisten las características de estar vinculados con el derecho, con las leyes. Y procesales porque para que se desarrollen es menester que se haga a través de un procedimiento, que es el proceso penal. ¿Y cuál es la finalidad del proceso penal o cuál es el objeto del proceso penal? Pues como la presentación lo indica, regular el procesamiento penal de una persona. Pero esta persona no puede ser, digamos, cualquiera, sino tiene que ser un imputado, tiene que ser el sindicado, es decir, la persona a quien se le atribuye, a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo o de una falta, como decía Lester. Y por supuesto, pues a toda persona, a todo sujeto, a quien el Ministerio Público o la víctima o el agraviado le impute la comisión de un hecho delictivo, pues esa persona, a raíz de esa conducta punible que asumió, va a ser sometida a un proceso penal. Y ese proceso penal, como decía también Lester, tiene como finalidad investigar, también como decía Mariana, investigar si la persona imputada de ese hecho punible participó o no participó en la comisión de ese delito. ¿Y de qué manera se puede determinar o establecer si participó o no participó? Y si el hecho imputado es o no delictivo, pues indudablemente tendrá que hacerse a través del proceso penal. Luego, pues encontramos una segunda definición que señala que Adriana nos podía apoyar con la lectura de la Adriana Alfaro, con la segunda definición, por favor. Sí, está bien, licenciado. Gracias. Proceso penal. A1. Es el conjunto, perdón. Es la segunda, por favor. Es el 2, perdón. Es el procedimiento jurídico mediante el cual el Estado, a través de los órganos competentes, hace efectivo la aplicación del derecho penal sustantivo contra la persona a quien se le imputa comisión de un delito o falta. Muchas gracias, Adriana. De nada, licenciado. Bien. Y la definición a que la compañera le dio lectura es más que todo un poco más amplia, ¿ya? Pero siempre se refiere al procesamiento, al juzgamiento de una persona, pero que esa persona se le denomina dentro del proceso penal sindicado, imputado, incoado, procesado, etcétera, etcétera, pero que ha incurrido en la comisión de un hecho delictivo. Pero además de esto, esta definición agrega que el Estado, en el ejercicio del ius puniendi, en el ejercicio de la potestad de castigar que está investido constitucional y legalmente, es a través del proceso penal que el Estado va a someter a una persona a un proceso penal. Pero ese sometimiento o ese juzgamiento lo van a hacer órganos competentes, como dice la definición. Y los órganos competentes dentro de un proceso penal, pues sabemos que el Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal o de la investigación, es quien va a tener a su cargo la investigación de la comisión de ese hecho delictivo. Y, por otro lado, los órganos jurisdiccionales o los jueces o tribunales, que son los que van a tener el control jurisdiccional de esa investigación que realiza el Ministerio Público, y son los jueces o los tribunales los responsables de tramitar ese proceso penal. Y, como la definición lo dice, el proceso penal, en este caso, tiende a
la aplicación del derecho penal sustantivo. Es decir, como vimos en la primera clase, cuando hablamos de las características del derecho procesal penal, indicamos que una de ellas es que el derecho procesal penal es instrumental, lo que implica que es el instrumento, es el vehículo, es el medio para que pueda aplicarse o ejecutarse el derecho penal sustantivo. Si no existiera un proceso penal, no podría, digamos, indicarse que Juan Pérez cometió un delito de robo. Y tampoco podría sancionarse o imponérsele una pena si resulta responsable, si no existiera un proceso penal en el cual se sustanciara, dentro del cual se diligenciara todos los actos jurídico-procesales para determinar, primero, la existencia del hecho punible, segundo, la posible participación del imputado en ese hecho delictivo. Entonces, que quede ya con estas dos definiciones, pues ya nos queda claro qué es el proceso penal. Y reitero, estas dos definiciones no son las únicas, sino que al consultar textos o de los que están recomendados en el programa, tanto de autores nacionales como autores extranjeros, pues ustedes van a percatarse que existen otras definiciones de lo que es el proceso penal. Unas quizá con términos jurídicos y técnicos más complicados, otras posiblemente con un lenguaje jurídico más comprensible, más práctico, más sencillo. Y en las que hemos expuesto hoy, pues hemos tratado de que comprendamos de mejor manera, de manera sencilla, qué es el proceso penal. No sé si hasta el momento existe alguna duda o pregunta en lo que yo he expuesto. Todo bien, licenciado. Todo Claro, claro, claro. Muchas gracias. Bueno, en virtud de que no hay preguntas, pues vamos a ver lo que son fundamentos y características del proceso penal. Al igual que el derecho procesal penal, cuando hablamos de los fundamentos, los mismos son aplicables al proceso penal. El primer fundamento del proceso penal son las leyes, ¿ya? Y cuando hablamos de leyes, estamos hablando de todas las leyes que tengan relación con el derecho procesal penal, con el proceso penal. Tanto leyes de carácter constitucional como leyes ordinarias, reglamentarias, acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, el fundamento del derecho del proceso penal, en primer lugar, la encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Cuando veamos en la próxima clase los derechos individuales de las personas que están contenidas a partir del artículo 1 de la Constitución, vamos a ver que si citamos, recuerdan ustedes, el artículo 6 de la Constitución, señala que ninguna persona puede ser privada de su libertad, ninguna persona puede ser detenida si no existe delito o falta que se le impute o que se le atribuya haber cometido. Y podemos mencionar también el derecho de defensa, el debido proceso que establece la Constitución y que son aplicables al proceso penal. Entonces, como primer fundamento, encontramos la ley de rango constitucional, que en este caso es la Constitución Política de la República de Guatemala. Luego encontramos el Código Penal, que regula los delitos y las faltas, y en las cuales pues, puede incurrir cualquier persona. Luego encontramos el Código Procesal Penal, que establece todo el procedimiento, todas las diferentes etapas o fases que regulan o estructuran el proceso penal.
encontramos también las leyes penales especiales conexas en materia penal y procesal penal, como la ley de femicidio, la ley de violencia contra la mujer y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la delincuencia organizada, la ley de menores en conflictos con la ley penal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que el fundamento del proceso penal no solo lo encontramos en la Constitución, sino también en las leyes ordinarias, pero además también las encontramos en los tratados y convenios internacionales ratificados, suscritos y firmados por el Estado de Guatemala. Por ejemplo, la ley o el Pacto de San José, como se le conoce, o sea, la ley o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para mencionar algunos, o también los derechos civiles y políticos de las personas, que también es un tratado internacional reconocido por Guatemala, digamos, tratados contra la corrupción, tratados contra la trata de personas, etcétera, etcétera. Y también como fundamento encontramos la doctrina. Sabemos que la doctrina pues son los estudios científicos en materia legal, los estudios que juristas han realizado de diferentes temas en materia de derecho procesal penal. Por ejemplo, en el proceso penal encontramos una cantidad de doctrinas que se refieren al proceso penal. Y toda esa gama de conocimientos técnicos, jurídicos y científicos expuesto por los tratadistas o juristas, pues es lo que integra la doctrina. Y que muchas veces los jueces y los tribunales en sus fallos, en sus resoluciones, citan doctrina. ¿Ya? Entonces, por eso también se dice que la doctrina es un fundamento del proceso penal. Luego, la jurisprudencia. Sabemos que la jurisprudencia pues, es el conjunto de fallos judiciales dictados por los tribunales de justicia en un mismo sentido, ¿ya? Y que, pues, digamos, también la jurisprudencia, en muchos casos, los jueces, los tribunales, al emitir su decisión judicial, citan jurisprudencia para fundamentar de mejor manera esa decisión judicial. Entonces, esos tres aspectos son los que constituyen los fundamentos del proceso penal. Es decir, el proceso penal tiene que circunscribirse a lo que la ley establece. El proceso penal no puede tramitarse, no puede desarrollarse fuera del marco legal, porque de ser así sería arbitrario, sería inconstitucional, sería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, todo proceso penal tiene que enmarcarse dentro de la Constitución, dentro de las leyes ordinarias y, por supuesto, también en lo que sea aplicable en los tratados y convenios internacionales. Características. La primera característica que se expone en la presentación se dice que es conjunto de actos regulados por la ley procesal para aplicar la ley penal a casos concretos. Ya establecimos que el proceso penal es un conjunto de diligencias, de actuaciones, de actos, porque en un proceso penal, digamos, se ejecutan una serie de diligencias judiciales. Por ejemplo, el proceso penal, como vamos a analizarlo más adelante, puede iniciarse por una denuncia que presentó una persona o la víctima, la agraviada u ofendida por la comisión hecho delictivo. La persona al presentar la denuncia, pues está ejerciendo su acción penal, que también es un tema que vamos a analizar más adelante. Ahí prácticamente ya un acto
al presentarse una denuncia, hay una actuación del agraviado de la víctima que está regulado en la ley, porque la denuncia, pues, la establece el Código Procesal Penal en el artículo 297 del Código Procesal Penal, y en el artículo 299 se indica sus requisitos o qué requisitos debe cumplirse al promover una denuncia. Entonces, ahí encontramos ya un acto que es la denuncia, que está regulada o plasmada o tutelada en la ley, en este caso, Código Procesal Penal. ¿Y qué se persigue con presentar la denuncia? Que la persona afectada por la comisión de un hecho delictivo, ¿qué busca? ¿Qué pretende al presentar la denuncia? Pues sencillamente que se aplique la ley penal y procesal a un caso concreto. En este caso, si fue víctima de robo, pues el agraviado presentó la denuncia para que se investigue la comisión de ese robo y más adelante, pues sancionar al imputado, sí, es, si se prueba, se demuestra su participación y responsabilidad penal en ese robo. También se dice que el proceso penal tiene como característica una función de carácter público. Mito Robles, ¿por qué cree usted que el proceso penal tiene una función pública o tiene carácter público? Buenas tardes, licenciado, compañero, buenas tardes. Bueno. Porque pues el derecho, la justicia no la puede ejercer o no la puede aplicar pues una entidad privada, sino para eso está la Corte Suprema de Justicia o los órganos jurisdiccionales que son los que son parte del Estado de Guatemala. Ajá, muchas gracias, muy bien. En efecto, el proceso penal, como decía Mito, el proceso penal no puede, digamos, tramitarse en una institución en derechos humanos, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos o en la Procuraduría General de la Nación o ante la Contraloría General de Cuentas. No podría jamás tramitarse un proceso penal en esas instituciones, sino que tiene que tramitarse, tiene que desarrollarse, tiene que dilucidarse en el órgano competente creado para ese efecto. En este caso, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución, serán los tribunales, como decía Mito, los órganos jurisdiccionales, que han sido, de acuerdo al artículo constitucional que mencioné, creados por el Estado para juzgar y ejecutar lo juzgado, por un lado. Entonces, hay una función pública del Estado a través de los órganos competentes de desarrollar el proceso penal. Por otro lado, también encontramos la función del Ministerio Público de investigar, que es una de sus funciones principales, de acuerdo al artículo 251 de la Constitución, también del artículo 309 del Código Procesal Penal y del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establecen que el Ministerio Público es la única entidad, la única institución que constitucional y legalmente está facultados para investigar la comisión de delitos de acción pública y ejercer la persecución penal. Entonces ahí encontramos que el proceso penal tiene una función pública. ¿Por qué? Porque se desarrolla en instituciones públicas creadas por el Estado. Por supuesto, instituciones con competencia exclusiva para participar en el proceso penal. Pero también tiene una función de carácter público de prevención, porque a través del proceso penal, pues también se trata de, digamos, proteger, tutelar a la ciudadanía, de que no, del Estado tiene la obligación y la responsabilidad de proteger la vida, la libertad, la seguridad de todo ciudadano. Y a través del proceso penal, cuando hay una vulneración a una norma penal, en este caso una persona incurre en la comisión de un hecho delictivo, pues el Estado actúa, el Estado interviene. Y ahí pues está desarrollando una función pública. Luego también se dice que la existencia de los presupuestos procesales indispensables en todo proceso penal.
Cuando se habla de presupuestos procesales, se está haciendo referencia a que, pues, para que exista un proceso penal, obviamente tiene que primero existir la comisión de un hecho delictivo o una falta. Tendrá que existir una persona a quien se le denomina sindicado o imputado y a quien es que se le está atribuyendo, imputando o endilgando la comisión de ese hecho delictivo. También tiene que existir una institución que sea responsable para la investigación y persecución penal. En este caso es el Ministerio Público. Tiene que existir un abogado defensor que asista técnica y jurídicamente al imputado para hacer valer sus derechos dentro del proceso penal. Tendrá que existir un juez que conozca ante quién se tramite o se desarrolle ese proceso penal. Entonces, todos estos presupuestos tienen que existir para que el proceso penal realmente trascienda al ámbito jurídico, para que el proceso penal se concretice o se materialice. De lo contrario, pues, ¿será que hay un proceso penal si no hay comisión de hecho delictivo? ¿Qué piensan? Buenas tardes, Lick. Yo pienso que si Bueno, no hay comisión de un delito, no hay proceso penal. exacto. Sí, obviamente, el artículo 6 de la Constitución, el artículo 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal, cuando veamos las garantías procesales, señalan, pues, ahí sí que hablemos del principio de legalidad, de que nadie puede ser sometido a proceso penal si no ha cometido delito o falta. Bien, el proceso penal es personalísimo. ¿Por qué es personalísimo el proceso penal? Jocelyn, ¿qué piensa? ¿Por qué cree usted que el proceso penal es personalísimo? Porque el individuo que comete el delito es el que tiene que someterse al proceso. Aún así, la mamá o el papá digan que lo juzguen a ellos, no es posible. Tiene que ser el individuo que cometió el delito. Ya, gracias. Sí, en efecto, es personalísimo porque el proceso penal no puede, digamos, delegarse en otra persona, sino que únicamente el sujeto que cometió el hecho delictivo es el que va a ser sometido a ese proceso penal. Como decía Joesley, no puede someterse al proceso penal al padre, a la madre, a los hermanos, a los tíos, salvo que participaran como cómplices o encubridores. Pero si no tienen ninguna participación o intervención en la comisión del hecho delictivo, pues no pueden ser sometidos a proceso penal. Por eso es que el proceso penal es personalísimo, al igual que el testamento, porque solo va a ser sometido a ese proceso penal la persona a quien se le ha atribuido o se le ha imputado ese hecho delictivo. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones? Antes de continuar. Claro, hasta el momento, licenciado. Bien, apagué la cámara para que no haya mucha interferencia, porque a veces eso afecta. Entonces, y para que no se aburran de verme también, ¿verdad? Bien, en cuanto a principios generales del proceso, se dice que, digamos, existen, antes de la reforma del Código Procesal Penal, se hablaba de principios generales y principios específicos. Y, digamos, los específicos más que todo, se decía que eran los que se generaban o se, digamos, ponían en práctica en un juicio oral o debate, como la oralidad, la inmediación, la concentración, etcétera, etcétera. Pero con la reforma del Código Procesal Penal, especialmente el artículo 109, pues se indicó
que todas las peticiones se realizaran en forma verbal u oral. De manera que hoy, casi en todas las fases del proceso, desde el inicio, prevalece mucho la oralidad, la publicidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos principios de la oralidad, la publicidad, la concentración, la continuidad, los vamos a abordar cuando veamos el juicio oral y público o debate. Hoy pues vamos a hablar más que todo de los principios más comunes que se dan durante todo el desarrollo del proceso penal. Encontramos el primer principio de equilibrio, que de acuerdo al artículo 4 de la Constitución de la República, aquí aparece, dice 4CR, no es Constitución de la República, no es Cristiano Ronaldo, por favor, hagamos esa aclaración. Y el artículo 21 del Código Procesal Penal. ¿Y en qué consiste el principio de equilibrio dentro del proceso penal? Consiste básicamente en que este principio trata de conciliar digamos, conciliar y proteger las garantías individuales y sociales de las personas. Les decía que el principio eso se llama de equilibrio, porque hay un equilibrio entre la protección de garantías individuales y garantías sociales de los ciudadanos, de la persona, conciliando el interés individual con el social, por un lado. Por otro lado, también se dice que es un principio de equilibrio porque dentro del proceso penal, las partes involucradas en esa controversia, en ese litigio, tienen los mismos derechos y oportunidades. Por eso citamos ahí el artículo 4 de la Constitución y el artículo 21 del Código Procesal Penal. Y le vamos a pedir a algunos de los compañeros si pudiera darle lectura rápidamente al artículo 4 de la Constitución y el artículo 21 del Código Procesal Penal para ir relacionando ya las normas constitucionales con normas procesales. Por supuesto, esto lo vamos a ahondar más cuando veamos las garantías procesales a que se refiere el Código Procesal Penal. Alguien, por favor, si tiene a la mano la Constitución, que debería estar ya. Buenas tardes, licenciado. ¿Me Buenas tardes, escuchan? Stephanie. Sí, por favor. Sí, el artículo 4, libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menosprecie su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Muchas gracias. Y el artículo 21 para relacionarlo con el 4. Sí, ahorita lo leo. Artículo 21. Igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación. Muchas gracias. Bien, ahí vemos nosotros que este principio dice que todos los sujetos que participan o intervienen en un proceso penal tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. No porque sea el Ministerio Público va a tener más derechos, más prerrogativas, más privilegios que el sindicado, ¿ya? O que el abogado defensor, o que el juez, por ser el titular del órgano jurisdiccional, pues va a darle preferencia o prioridad a alguno de los sujetos procesales, sino que él en su función de juzgar, pues tiene que ser objetivo, imparcial, etc. Bien, en cuanto al principio de celeridad, también encontramos en el artículo 6 y 9 de la Constitución su fundamento, y también en el artículo 87 del Código Procesal Penal. Y cuando
Este principio de celeridad nos da la idea de que debe ser, hablarse de prontitud, de rapidez en el proceso penal. Y este principio señala que todas las acciones, los actos y diligencias que se desarrollan dentro del proceso penal deben practicarse o deben diligenciarse inmediatamente en el acto, es decir, lo más pronto posible, a efecto de evitar que la justicia sea tardía, a efecto de impedir que la justicia penal no se materialice o no se concretice. Por eso habla de celeridad, es decir, cuando se dice y manifesté que este principio lo que indica es que todas las actuaciones, todos los actos, todas las diligencias que se desarrollen en el proceso penal deben hacerse lo más inmediato posible, tratando de garantizar la eficacia del proceso penal. Por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución dice que una persona, pues si le pudiéramos dar lectura al artículo 6 también rápidamente, alguien que tenga ahí a la mano la Constitución, que le dé lectura rápidamente al artículo 6. Muchas gracias, Sergio. Bien, en este caso, la Constitución dice que el detenido debe ser puesto a disposición del juez dentro del plazo de 6 horas. Pero eso no significa que hay que esperar las 6 horas. Si se puede poner a disposición del juez 2 horas, 3 horas después de ser aprendido, pues ahí pues hay que hacerlo. No necesariamente hay que esperar las 6 horas. Por eso la ley dice que lo más inmediato posible, que este principio se aplique lo más inmediato posible. Pero también, por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público está investigando la comisión de un hecho delictivo por tráfico de drogas, por un delito de narcotráfico, y se entera que en el interior de una bodega que está ubicada en la zona 1 se encuentran droga, o ahí está almacenada, escondida, guardada la droga. Entonces, para determinar ese extremo, pues el Ministerio Público tiene que acudir al juez y pedirle un allanamiento o una inspección y registro. Y esa inspección y registro, el Ministerio Público lo debe solicitar lo más inmediato, lo más rápido posible. Y también el juez debe autorizarlo, si procede, por supuesto, debe autorizarlo también lo más inmediato posible, a efecto de garantizar que esa droga no sea sustraída, no sea alterada, no sea, digamos, darle un destino distinto. Porque no tendría sentido que, teniendo conocimiento de esa situación, el allanamiento se pida una semana después, 15 días después, un mes después, y que el juez, pues, se tarde también un mes para analizar si lo otorga o no lo otorga, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de este principio es que todas las actuaciones que se desarrollen dentro del proceso penal sea lo más práctico, lo más rápido, lo más inmediato posible.
Y el artículo 9 de la Constitución también habla del interrogatorio, de que no debe exceder de 24 horas. Es decir, que el detenido, la policía debe ponerlo a disposición del juez dentro del plazo de 6 horas, plazo máximo 6 horas. Y el juez debe recibir su declaración dentro del plazo de 24 horas máximo. Entonces, todos esos plazos hay que cumplirlos, hay que respetarlos, porque también el artículo 6, en el segundo párrafo de la Constitución, dice que el funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. La Constitución es categórica en ese sentido al indicar que hay responsabilidad penal, civil y administrativa si no se cumple con los plazos que se establecen tanto en el artículo 6 como en el artículo 9 de la Constitución. Pero también el artículo 87 del Código Procesal Penal se refiere a una situación especial que tiene que ver con con la celeridad de las actuaciones del proceso penal en cuanto al, digamos, el interrogatorio que debe hacer el juez del detenido, que debe ser dentro de las 24 horas. El principio, perdone. Ay, ya, gracias. Sí, pues podemos ver si alguien, por favor, pudiera ser tan amable y apagar el micrófono. ¿Sí me escuchan ahorita? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la observación. Bien, el principio de sencillez. El principio de sencillez, al igual que el principio de celeridad, tiene como finalidad que todas, digamos, las acciones, los actos y diligencias que se desarrollan dentro del proceso penal deben ser los más simples, los más sencillos, los más prácticos, sin excesivos formalismos o formalidades, ¿ya? Sino que debe permitirse a los sujetos procesales que su desenvolvimiento, que su actuación dentro del proceso penal sea a través de actos o diligencias lo más simples, ¿ya? No exigirle a los sujetos procesales requisitos que ni la misma ley establece. Y digamos que vayan encaminados a entorpecer la celeridad del proceso penal. Por eso es que ahora, de acuerdo al artículo 109 del Código Procesal Penal, se dice que todas las peticiones de los sujetos procesales se deben hacer en forma verbal, en forma oral, y que también se puede incluso solicitar al juez audiencias para lo que se requiera de manera, digamos, a través de teléfono, de WhatsApp, de correo electrónico, etcétera, etcétera. Es decir, se le está facilitando a los sujetos procesales actuar dentro del proceso penal lo más práctico, lo más sencillo posible. Por supuesto, eso no significa que se deje de cumplir con requisitos mínimos que exige el Código Procesal Penal para determinados actos o para determinadas diligencias. En ese sentido, entonces, la sencillez de con que deben o con que se debe, digamos, permitir a los sujetos procesales que actúen dentro del proceso penal es que se haga de manera simple, de manera práctica, es decir, no exigirles requisitos extremadamente formales o, como les decía, que la misma ley no exige, que la misma ley no establece. Entonces, en ese sentido, pues, lo que se busca es que
se haga de la manera más práctica una petición. Por ejemplo, si usted va a presentar una denuncia por escrito, pues sencillamente solo tiene que cumplir con los requisitos que establece el artículo 299 del Código Procesal Penal. No debe exigírsele que lo presente en papel, digamos, en un papel especial, que lleve la firma y sello de abogado, que lleve timbre forense. No, eso no es, aparte de que el código no lo exige, pues tampoco los jueces o el Ministerio Público debe solicitar formalidades que la ley no contempla, que la ley no regula. Debe ser lo más sencillo, lo más, como les decía, incluso en forma verbal puede llegar la persona, tanto el sindicado como la víctima, ante el fiscal, ante el juez, a solicitarle una audiencia para la práctica de determinada diligencia. Ya, no, el juez no tiene por qué decirle, bueno, preséntelo por escrito y que venga firmado por abogado, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere la sencillez el principio de sencillez, que todas las diligencias, actuaciones que se susciten dentro del proceso penal deben ser los más simples, los más sencillos. Bien, también se habla acá del principio de eficacia. Y cuando hablamos del principio de eficacia, pues sencillamente lo que se pretende con la aplicación de este principio dentro del proceso penal es que el proceso penal sea, aparte de ser que se dé la celeridad, se dé la sencillez, que el proceso penal sea eficaz, ¿ya? Es decir, que este principio busca que el sistema de justicia penal sea realmente efectivo, sea realmente eficaz, que garantice de la mejor manera, la satisfacción de los derechos e intereses de los sujetos procesales que intervienen en ese proceso penal. Es decir, que la víctima se sienta, digamos, protegida por el Estado a través de la tutela judicial de los órganos jurisdiccionales o del Ministerio Público. Sí, Mito. Licenciada, una consulta. Usted que conoce muy bien la estructura del sistema de justicia, tocando el tema de la eficacia, ¿quién dentro de esa estructura, quién supervisa el actuar de un juez? Digo, dentro del organismo judicial, ¿quién supervisa ese accionar de un juez? Bueno, primero, pues podríamos decir que pensemos en la sociedad, en la ciudadanía. No, Y sobre todo ahora sobre todo que la mayor parte de actuaciones del proceso penal son públicas. Entonces, la publicidad permite que la sociedad fiscalice el desenvolvimiento de un juez, que la sociedad o la ciudadanía vea cómo un juez administra la justicia penal, por un lado. Por otro lado, el juez está, aparte de que, digamos, como su función tiene que enmarcarla dentro de la Constitución y el Código Penal y Procesal Penal, pues el juez puede estar sometido, primero también por las partes, por los sujetos procesales. Es decir, el juez puede ser fiscalizado por la sociedad, por los sujetos procesales, por el abogado defensor, por el fiscal, por los abogados del creyente adhesivo, por los abogados de las partes civiles, por un lado. Porque si usted como abogado defensor considera que el juez no está actuando de conformidad con la ley, pues puede accionar contra él, impugnando sus decisiones, sus resoluciones judiciales, recusándolo si duda de su objetividad, imparcialidad, etcétera, ¿ya? O el propio imputado, o la víctima, o el Ministerio Público. Por un lado. Perdone la interrupción, Milik. Fíjese que le preguntaba esto, sí, yo creo que es público, muchas de las audiencias son públicas y pues uno conoce, y muchas de las resoluciones pues hay apelaciones, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención esto de la eficacia de los principios que estamos viendo, porque
vemos el actuar de determinados jueces y ahorita se me viene a la mente Jimmy Brenner, Víctor Cruz y Freddy Orellana, que son los que han sonado ahorita, ¿verdad? Pero en especial Jimmy Brenner, porque llama la atención y rebate o riñe con esa eficacia, porque hay veces en los cuales hay audiencias ya fijadas o determinadas para X día, pero llega ese momento y siempre hay una justificación, no en todos los casos, pero hay casos muy sonados donde se suspende la audiencia. Y recientemente, la semana pasada, se suspendió porque tenía que ir al IX. Yo digo, las citas, primero me llamó la atención, ¿cómo es que un juez va al IX? Bueno, dejemos eso. Pero una cita para el IX se da con 1 mes, 2, 3 meses de antelación. Entonces, si yo soy juez, voy a programar mis audiencias y el día de mañana o la otra semana no voy a poder y no voy a fijar esa fecha de audiencia porque tengo cita en el IX. Pero vamos a que siempre hay justificaciones y el día de la audiencia no se presentan por X o Y motivo. Entonces, esto que estamos hablando riñe con eficacia y por eso preguntaba quién dentro de la estructura del organismo judicial es que supervisa ese actuar de un juez, porque es claro de que ahí se está amañando el proceso. Gracias, licenciado. Sí, sí, no, y yo, no, digamos, agregando a lo que ya le manifesté. En este caso, en el ejemplo que usted plantea de la suspensión de audiencias sin realmente que exista una causa verdaderamente justificada, pues los afectados pueden acudir a la junta disciplinaria del organismo judicial, a la supervisión de tribunales, o sea, dentro de la misma estructura de la Corte Suprema de Justicia del organismo judicial, existen instituciones como la Supervisión General de Tribunales, la Junta de Disciplina Judicial, en donde se puede promover quejas contra los jueces, que no están cumpliendo con sus obligaciones o responsabilidades. Y pues ya estas instituciones investigarán si hubo o no razón o justificación en el caso de suspender audiencias. O sea, sí están fiscalizados, no solo por las partes, la sociedad, sino también por la misma Corte Suprema de Justicia. Porque si los afectados presentan una queja y la queja es declarada con lugar, pues se le puede iniciar un proceso disciplinario al juez, independientemente de que también se le pueda iniciar una acción penal, penales y civiles por retardo en la administración de justicia, etcétera, etcétera. Entonces sí hay fiscalización. De que a veces no la hacen por X o Y razón, pues ya es otro tema. Pero sí, yo comparto con usted la idea de que realmente no deben suspenderse las audiencias por motivos o razones que no son extraordinarias. Pues. Es cierto, precisamente para eso es que en los juzgados se lleva una agenda. Todos los jueces llevan una agenda, donde ellos señalan las audiencias todos los días, varias audiencias en el día, etcétera. Y si yo sé que mañana me toca ir al IX, pues obviamente no voy a programar una audiencia para mañana porque sé que no voy a estar. Entonces tal vez hace falta más control en ese sentido. Pero sí, digamos, puede en un momento dado deducirse responsabilidad por esas situaciones. Y usted tiene razón, en la vida real y en la vida práctica todos estos principios no se cumplen tal y como uno quisiera que se cumplieran, pues los plazos no se respetan, los procesos se demoran, no solo digamos, en los juzgados, sino también en la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, sí son principios que, si bien es cierto, conforman el proceso penal, en la vida real y en la vida práctica, pues no se cumplen en un 100%. Pues sí, y gracias, licenciado, creo que me quedó claro, pero veía esto porque yo creo que estas falencias del sistema de justicia, bueno, específicamente del organismo judicial, creo que en algún momento, o quizás porque ahora le pongo un poquito más de atención, en los últimos 2, 3 años para atrás le he puesto un poquito más de atención, pero creo que las falencias se derivan también
de que realmente la Corte Suprema de Justicia, los magistrados estuvieron en sus puestos casi 2 periodos. Entonces, todas esas falencias que hay en el organismo judicial, nadie dice nada del actuar de los jefes, de los jueces, resoluciones que son meras de dudosa. En total, creo que a eso obedece, y gracias por la respuesta, licenciado. No, y tal vez aunando a lo que establece este principio. Es decir, que para que el sistema de justicia penal sea efectivo, sea eficaz, sea oportuno, sea, como dice la Constitución, que la justicia sea pronta y cumplida, es necesario que el Ministerio Público, el organismo judicial, la Policía Nacional Civil, el INACIF o el Instituto Nacional de Ciencias Forenses coordinen, ¿ya? Es decir, todas las instituciones involucradas en el sector, en la aplicación de la justicia penal, deben de coordinar, deben de concentrar recursos, tiempo, esfuerzos en la aplicación del proceso penal. O sea, en la medida en que exista una buena coordinación entre organismo judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y otras instituciones, pues el sistema de justicia penal será más eficaz, si no 100%, pues por lo menos logrará ser más efectivo a efecto de satisfacer las necesidades, los intereses de las partes, tanto víctima, sindicado, etcétera. En ese sentido, pues debe haber un esfuerzo de coordinación, por supuesto, respetando la independencia de cada una de las instituciones. Entonces, para mejorar el sistema de justicia penal y que realmente este principio de eficacia sea realmente, valga la redundancia, eficaz, efectivo, pues tendrá que haber una buena coordinación en estas instituciones y también concentrar, como les decía, recursos, tiempo y esfuerzos para que la justicia penal sea lo más efectivo para todas las partes que intervienen en el proceso. Bien, también se habla del principio de favor rei, que son términos latinos o terminología en idioma latín, favor rei, o también se conoce como indubio pro reo, o ya traducido en favor del reo, o en favor del imputado, o en favor del sindicado. Y este principio de favor rei o en favor del imputado señala que cuando dentro del proceso penal exista duda sobre la participación y responsabilidad penal del sindicado, tanto el Ministerio Público como el juez o tribunal deben de resolver en favor del sindicado o del imputado. Por eso el principio se llama favor rei, en favor del procesado, del detenido, del sindicado. Y repito, este principio se caracteriza por señalar que si dentro del desarrollo del proceso penal o dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público existe duda, no se tenga certeza, seguridad de la participación del sindicado en la comisión del hecho delictivo que se le está imputando o atribuyendo, el juez o tribunal y tanto el Ministerio Público también deben de pedir, de resolver o de accionar a favor del sindicado. El artículo 14 de la Constitución de la República y el artículo 14 del Código Procesal Penal hacen referencia a este principio. Pero también, si alguien, bueno, tal vez por tiempo, o si alguien le puede dar lectura al artículo 14 de la Constitución y al artículo 14 del Código Procesal Penal para determinar que estas normas hacen referencia a favorecer al imputado o al sindicado. Lo leemos, licenciado. Por favor. Artículo 14 de la Constitución. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente
en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias. Y también podemos ver ahí rápidamente el artículo 290 del Código Procesal Penal. 290 del Código Procesal Penal, que también tiene relación con esto de favorecer al imputado. ¿Lo leemos también, ¿no? Sí, por favor. Artículo 290. Extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo, cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Si estima necesaria la práctica de un acto conforme a lo provisto para los definitivos e irreproducibles, lo requerirá enseguida al juez competente o, en caso de urgencia, al más próximo. El Ministerio Público debe también procurar la pronta evacuación de las citas del imputado para aclarar el hecho y su situación. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en ley. Gracias. Como pueden ustedes apreciar, el artículo 290 que le dio lectura a Daniel, dice en el primer párrafo que es obligación del Ministerio Público. O sea, la ley le impone esa responsabilidad. Dice extender la investigación no solo a las circunstancias de cargo, es decir, en contra del imputado, sino también dice, sino también a las que sirvan para descargo. ¿Ya? Ahí prácticamente hay una imperatividad que se le atribuye al Ministerio Público, que su investigación no debe circunscribirse únicamente a determinar la responsabilidad del imputado, sino también, en cierto modo, a recolectar medios de investigación que favorezcan al imputado. Y también el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, con imparcialidad, apegado a la legalidad. Entonces, vemos ahí cómo, pues, no solo el proceso penal no solo debe perseguir y determinar la participación y responsabilidad del acusado, por supuesto, esa es la finalidad, pero sí, en el desarrollo del proceso, digamos, el Ministerio Público, durante su investigación, logra recolectar medios de investigación que favorezcan al imputado, pues las debe practicar y las debe presentar. Por eso es este principio en favor del imputado cuando exista duda de su participación en la comisión del delito. Por un lado, bueno, encontramos también, señalábamos, pues también allí el artículo 14 de la Constitución, el artículo 14 del Código Procesal Penal y el artículo 290 del Código Procesal Penal, y también el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El principio de favor libertatis o en favor de la libertad. Este principio alcanza su máxima expresión con el advenimiento del sistema acusatorio, ya que este principio, pues básicamente, como se dice, es en favor de la libertad. Y este principio lo que pretende es graduar o limitar el auto de prisión preventiva o la restricción de la libertad del sindicado. Por eso se dice en favor de la libertad.
porque este principio se caracteriza porque su finalidad es que la prisión preventiva o la restricción de la libertad del sindicado dentro del proceso penal debe ser la excepción, no la regla general, como ocurría en el sistema inquisitivo, que en el sistema inquisitivo la regla general era la prisión, ¿ya? En tanto se desarrollaba el proceso penal. Este principio lo que pretende es que durante el desarrollo del proceso penal el imputado esté gozando de libertad y solo en los casos expresamente señalados en la ley puede limitarse o restringirse su libertad a través de la prisión preventiva. Entonces, este principio indica que la prisión solo debe decretarse cuando se trate de delitos graves y exista peligro de fuga para evadir la justicia por parte del sindicato. Es decir, por ejemplo, si un sindicado está siendo procesado por el delito de plagio o secuestro, pues es un delito grave y de acuerdo a la ley, en el artículo 264 del Código Procesal Penal, este delito no goza de medida sustitutiva. Esto significa entonces que, o sea, un asesinato, esto significa que si el imputado está siendo procesado por un asesinato o un homicidio o un femicidio, pues tendrá que decretarse prisión en su contra y ser recluido en un centro de detención en tanto el proceso penal se desarrolla. ¿Por qué? Porque es un delito grave y porque el artículo 264 del Código Procesal Penal establece que en delitos dolosos como asesinato u homicidio no hay medida sustitutiva. Y en delitos menos graves, pues entonces, por ejemplo, pensemos en una amenaza, una coacción, una estafa, una apropiación y retención indebida, etcétera, una falsedad material o ideológica, pues en estos delitos la ley no prohíbe que durante el desarrollo del proceso penal el imputado pueda gozar de libertad. Entonces, concluyendo, este principio está dado en favor de la libertad y que la prisión es digamos, no es la regla general, sino la excepción. Solo en casos expresamente señalados por la ley se puede restringir la libertad del imputado. Y pues en este caso, la ley pues también hace referencia a por ejemplo, el artículo 13 de la Constitución de la República dice claramente, el artículo 13 de la Constitución dice: no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. ¿Ya? Entonces, el artículo 13 hace referencia ahí que la libertad de la persona, pues, solo se debe limitar, se debe restringir si hay comisión de delito y que este delito sea grave, como lo dice el artículo 164. Y que además concurran, dice, motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Principio de oficialidad. El principio de oficialidad más que todo consiste en la función política del Estado de investigar los delitos y castigar los mismos. Es decir, que hay una actuación estatal a través de los órganos jurisdiccionales, ¿ya? Entonces, por eso se llama principio de oficialidad, porque el Estado como ente, digamos, responsable de garantizar, digamos, la justicia, la seguridad, la vida, la integridad de la persona,
o de los ciudadanos, pues al haber la comisión de un hecho delictivo, tendrá que actuar a través de sus instituciones competentes. En ese sentido, pues ahí hay una función política del Estado de investigar los delitos a través del Ministerio Público y de castigar los mismos a través de los órganos jurisdiccionales, que son las instituciones creadas constitucionalmente para ese efecto. Artículo 251 de la Constitución, que se refiere a la creación y función del Ministerio Público, y el artículo 203 en adelante de la Constitución, que se refiere a la función de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales como entes responsables de juzgar y ejecutar lo juzgado. Encontramos el principio acusatorio. Este principio básicamente hace una distinción, hace una división entre la función de investigar, la función de defender y la función de juzgar, ¿ya? Esto implica que en el principio acusatorio lo que implica es que la investigación debe estar a cargo de una entidad, una institución ajena a los órganos jurisdiccionales. En este caso, de acuerdo a nuestro sistema, pues la persecución penal, la investigación, está a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público es el amo y señor de la investigación. Por un lado. Por otro lado, la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, pues es una obligación y responsabilidad de los órganos jurisdiccionales. Es decir, la investigación la realiza una institución. El juzgamiento de la persona del proceso penal lo realizan los órganos jurisdiccionales y la defensa del procesado pues estará a cargo de un abogado defensor que puede ser privado o puede ser defensor público del Instituto de Defensa Público Penal, si el imputado no tuviera recursos económicos para sufragar los honorarios de un abogado privado. Entonces, hay una distinción. Este principio establece que la función de investigar está a cargo del Ministerio Público. La función de juzgar a cargo de los jueces o tribunales de justicia. Y la función de defender, pues, a cargo de un defensor público o privado. Y finalmente, el principio de concordia. El principio de concordia, básicamente, lo que pretende, lo que persigue o su finalidad es extinguir la acción penal y evitar la persecución penal en los delitos en que las partes concilien o lleguen a un acuerdo. Por eso se llama principio de concordia. Trata de conciliar el conflicto penal y que este conflicto penal tenga una solución amigable entre las partes involucradas. Y si ese conflicto penal se soluciona de manera civilizada dentro del marco legal a través de un acuerdo de las partes, pues no tiene sentido seguir un proceso penal cuando las partes ya llegaron a un acuerdo o a un arreglo. Pero por supuesto, este arreglo y este acuerdo tiene que ser dentro del marco legal. Por ejemplo, pensemos en un delito de lesiones culposas, que por imprudencia, por impericia o por negligencia, una persona haya, digamos, colisionado a otro conductor y como consecuencia de esa colisión le provocó lesiones y daños a su vehículo. Y el otro conductor, pues, y el conductor que tuvo la culpa por imprudente, pensemos que se pasó un semáforo en rojo, que por ir distraído no se percató y como consecuencia de ello colisionó a otro vehículo y le causó lesiones al otro conductor y daños al vehículo. Él reconoce que fue por su imprudencia y puede decirle a la otra parte, mira, yo tuve la culpa, no me percaté que el semáforo estaba en rojo, pero no te preocupes, yo voy a pagar los gastos de la reparación de tu vehículo
voy a repararte, voy a pagarte la consulta médica, la hospitalización, la medicina, etcétera, etcétera. O sea, reconoce que él tuvo, digamos que por su negligencia provocó ese accidente y esas lesiones. Y si la víctima o el agraviado en este caso acepta y dice, sí, está bien, no hay problema, faccionan un documento en donde él se hace cargo de, o asume su responsabilidad, y pues está de acuerdo el imputado y el agraviado, pues con un notario o ante el Ministerio Público llegan a ese acuerdo, a esa conciliación, y pues se dan por satisfechos cada quien en sus derechos, pues no tiene sentido seguir un proceso penal. ¿Por qué? Porque ya las partes llegaron a un arreglo, llegaron a un acuerdo y solucionaron ese conflicto penal. Se trata entonces de conciliar los derechos e intereses de las partes, evitar un proceso penal innecesariamente. No sé si tengan dudas o preguntas, compañeros, hasta lo que yo he manifestado, porque... No, licenciada. Todo bien, licenciado. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, ya nos quedan pocos minutos para concluir el tema, toda vez que yo tengo que conectarme a la otra sección. Pero sin embargo, vamos a tratar de ver rápidamente. Quizá no vamos a poder concluir, pero digamos, ¿cuáles son los fines del proceso penal? Básicamente encontramos fines doctrinarios y fines legales. Es decir, qué finalidad desde el punto de vista legal tiene el proceso penal. En cuanto a los fines, de acuerdo a la doctrina, encontramos, digamos, fines generales. Dentro de los generales encontramos primero la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. En cuanto a la justicia, pues obviamente una persona que ha sido víctima de la comisión de un hecho delictivo promueve una denuncia ante la Policía Nacional, ante el Ministerio Público, ante un juez, lo que pretende es que ese hecho punible no quede impune, que la persona a quien se le atribuye ese hecho delictivo sea sometido a una investigación, sea sometido a un proceso penal, a su juzgamiento dentro del proceso penal. Y la persona pretende con eso que se le haga justicia. Es decir, la justicia, desde un punto de vista amplio, es darle a quien lo que le corresponde, lo que se merece. ¿Ya? Entonces, lo que pretende la persona es que se haga justicia. Ha sido víctima de la comisión de un hecho delictivo, como consecuencia, pues la persona debe ser sometido a un proceso penal, sometida a un proceso penal para que se aplique la justicia penal. La seguridad jurídica. Pues también la seguridad jurídica es la confianza, la credibilidad que deben tener los ciudadanos en las instituciones que administran la justicia. Es decir, la certeza de que esas instituciones van a actuar de conformidad con la ley. ¿Ya? Esa es la seguridad jurídica, la certeza, la seguridad que tiene el ciudadano de confiar y de creer no solo en la justicia, sino en las instituciones que aplican la justicia. Que sí se le va a responder a la vulneración de ese derecho o de esos derechos, si son varios. Y el bien común, pues tratar de satisfacer los intereses y los derechos de la persona o de la sociedad, de la ciudadanía, a través de aplicar la justicia. Y los fines específicos, pues también encontramos en primer lugar, dice investigación de la verdad material o histórica del hecho. ¿Ya? Existe dentro del derecho procesal penal, existe la realidad histórica, es decir, lo que realmente aconteció, lo que realmente ocurrió en la comisión de ese hecho delictivo, que muchas veces esa verdad real
esa realidad real únicamente la conocen los que participaron o intervinieron en la comisión de ese hecho delictivo. Y es muy difícil a veces y complejo llegar a esa verdad real, por muchas razones. Pero en este caso se habla de una investigación de la verdad material o histórica o formal. Es decir, que a través del proceso penal, de sus diferentes etapas e incidencias, se arribe a determinar esa verdad material o histórica. Y luego dice la individualización de la personalidad del justiciable. Cuando hablamos de justiciable, hacemos referencia al sindicado o al imputado. Es decir, individualizar su personalidad, conocer qué lo motivó a cometer ese hecho delictivo. Digamos, cuáles fueron las causas o razones externas que influyeron para que él pudiera haber incurrido en la comisión de ese hecho punible, etcétera, etcétera. Entonces, dejamos hasta ahí, compañeros, si no hay ninguna duda o pregunta, para continuar el día jueves con este tema y concluirlo el día jueves. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bien, Feliz noche. entonces, que tengan una feliz noche, buen descanso. Feliz noche, licenciado. Gracias. Licenciado, gracias por la clase.